La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, versículo 1 al 12, no tiene relación alguna con los 144.000 israelitas, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. No hay ni una relación en lo absoluto. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 8, versículo 1 al 12, nuestro Señor Jesucristo parte la enseñanza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Al final voy a hablar un poco acerca de la diferencia que hay entre el reino de los cielos versus el reino de Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 11, el Señor Jesucristo está apuntando a Juan el Bautista. Voy a dar una pincelada de lo que es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Juan el Bautista todavía estaba en la ley, en el pacto antiguo. Las gentes en Israel se bautizaban, se sumergían en el agua, en el Jordán, en el bautismo de Juan, entendiendo que bautismo es inmersión. Cuando un israelita se sumergía en el agua, bautismo, el bautismo de Juan. Para la iglesia, para el reino de los cielos, porque dice claramente el Señor: de los nacidos de Juan, en el antiguo pacto, Juan era parte del antiguo pacto, todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, todavía no había surgido la iglesia. El Señor dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Ahí hay una diferencia. Entendiendo que esta enseñanza o parábola de las 10 vírgenes, el Señor la inicia diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. En Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, para un poco terminar con esta pequeña reseña, fueron los fariseos que están en la ley, los fariseos de Israel. Ellos esperan que Cristo venga a reinar a la tierra, el reinado terrenal de Cristo en Israel, con trono y asiento en Jerusalén, los fariseos, los israelitas. En Lucas 17, 20, 21, los fariseos le preguntaron acerca del reino de Dios. Los fariseos le preguntaron acerca del reino de Dios. Siempre, en el original, el reino de Dios está escrito así: Ba pieia tou ou. En cambio, el reino de los cielos es Ba pieia tau o pa wow. Es diferente. Se lee y se escribe diferente. Bueno, pero al final voy a hablar un poco más acerca de eso. El Señor inicia la parábola, es una enseñanza, es una ilustración simbólica. Una parábola es una enseñanza tomada de un hecho real, pero para simbolizar un hecho espiritual, que no se puede entender espiritualmente. Entonces tiene que usarse un hecho real. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? No importa quién sea el sembrador, porque hay un intento de sentar un precedente, una enseñanza espiritual. ¿Dónde el sembrador salió a sembrar? ¿En qué parte? No importa, no es relevante, porque la parábola busca enseñar una enseñanza espiritual. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, saliendo a recibir al novio desposado o al esposo, da lo mismo, esposo significa novio. En esta cultura en que estamos viviendo nosotros, se le ha dado al novio la calidad de marido. No, se le ha dado al esposo la calidad de marido, la calidad de marido. No, etimológicamente hablando, el significado etimológico de la palabra esposo es un novio comprometido a casarse, a convertirse en un marido. Pero hoy, en los tiempos que estamos viviendo, se ha asimilado la palabra esposo a marido, pero esposo es novio comprometido a casarse. Y en el original se habla de novio desposado. Entonces, estas 10 vírgenes salieron a recibir ellas al novio desposado. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio o al esposo, al novio desposado.
al que se va a casar, al que se va a convertir en marido. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Porque las 5 prudentes no solamente tomaron sus lámparas consigo, sino que también ellas tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Por eso eran inteligentes, prudentes, eran sabias, prudentes. En cambio, las otras 5 vírgenes tomaron lámparas también como las otras vírgenes, pero no tomaron consigo aceite para sus vasijas. Entonces ahí se marca una diferencia. Era un grupo de 10, es un simbolismo. Es un grupo de 10 que salieron dinámicamente por ellas mismas, por su propia voluntad. Ellas salieron al encuentro con el novio desposado, a encontrarse con él. Estaban iluminadas todas, sabían que venía el novio en cualquier momento. Estaban entendidas, eso significa iluminadas, estaban entendidas. Pero resulta que de ese grupo no todas ya tenían aceite. Solamente 5 tenían y las otras no. Esa es la enseñanza. De eso ya se dependió todo el resto de la historia, del aceite. El aceite es lo vinculante acá en el relato. Entonces, dice que tardándose el novio desposado en venir, pone atención al clima, a lo vivido por estas 10 vírgenes, lo que era vívido para ella. El clima o ambiente vinculado con los 144.000, porque ahora vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, si tú lo lees bien, en el original, todo lo que se lee ahí es totalmente diferente al ámbito de las 10 vírgenes. En Apocalipsis capítulo 7 leemos así. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi, dice Juan, bueno, todo esto es una visión celestial, porque Juan en capítulo 4 estaba en el cielo ya, había sido alzado al cielo. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Después de esto miré, y la misma voz como de trompeta que hablaba conmigo me dijo, sube acá, y al instante estaba en el cielo, ya a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces ahora en el capítulo 7 es una visión celestial. Dice Juan, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, sujetando los 4 vientos de la tierra para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre todo árbol. También vi otro ángel que subía de la salida del sol, que tenía un sello del Dios viviente. Ese ángel tenía un sello del Dios viviente. Después nosotros vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, que ese sello, o capítulo 14, ese sello es la marca del nombre del Hijo de Dios y del Padre, de Cristo y del Padre. Entonces dice, también vi otro ángel que subía de la salida del sol, que tenía un sello del Dios viviente, y clamó con voz grande a los 4 ángeles a quienes fue dádoles hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos del Dios de nosotros sobre las frentes de ellos. Y oí el número de los que habían sido sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, etc. Ahí empiezan a ser sellados por los ángeles. Entonces, el clima o ambiente vinculado con los 144.000 es el siguiente. El anticristo ya está en su pleno ministerio. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. El primer sello desatado. Recuerda que estamos hablando de los 144.000 en el capítulo 7. Se entiende que los 144.000 ya habían atravesado todo el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis es una revelación progresiva en el tiempo y ordenada. Entonces estos 144.000 ya habían estado todo el tiempo del ministerio del anticristo. El anticristo en su pleno ministerio. Ese es el ambiente en que estaban los 144.000, o estarán.
Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahora, por el Señor ha sido quitada de la tierra la paz, y los hombres se matan unos a otros. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, que es el segundo sello desatado. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Ahora, ha aumentado exponencialmente el costo de la vida. La escasez es mundial. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6, es el tercer sello. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, escasez, aumento del costo de la vida en forma extrema. Ahora, ha sido vaciada un cuarto de la población mundial ya a ese entonces, en el desate del cuarto sello, vaciada un cuarto de la población mundial. Bueno, ese es el contexto, ese es lo vivido ya por los 144.000. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahora se desata el quinto sello en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. En los cielos se están recibiendo las almas de los mártires por el anticristo, de los martirizados por el anticristo. Estos son las víctimas del anticristo. Están siendo recibidas bajo el altar. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Miré bajo el altar y vi personas que estaban clamando venganza, ¿ya? Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. A ver, vamos a darle lectura a Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. Apocalipsis 6, versículos 9 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, están empezando a ser recibidas, pero bajo el altar, las almas de los mártires del anticristo y de sus siervos. Todo eso es un ambiente ya vivido por los 144.000. Ahora vemos nosotros que hay un sexto sello que se desata. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Ha ocurrido un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna entera se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos verdes, no los higos maduros, estoy leyendo el original, higos verdes sin madurar cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo ha desaparecido como un rollo que se enrolló, y todo monte y toda isla desaparecieron por el gran terremoto que hubo en toda la tierra. Fueron removidos toda isla y todo monte. Los reyes de la tierra, y los poderosos, y los ricos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y dijeron a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá sostenerse en pie? A ver, tenemos que ver el ambiente, lo vívido por estos 144.000. Ya han atravesado estos 6 sellos. Entonces hay un gran terremoto, las estrellas caen del cielo. Esas estrellas en Apocalipsis son ángeles, no son planetas, no son astros. Tú puedes ver que una estrella cae del cielo y se le da la llave del abismo, en Apocalipsis capítulo 9, y abre la estrella el pozo del abismo. Ese es un ángel, se le llaman estrella. En Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros en la iglesia, nos dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Al desate del sexto sello, estos seres espirituales de maldad caen sobre la tierra, para hacer daño a los seres humanos. ¿Te das cuenta? Tú puedes imaginarte el ambiente que se ha de vivir estando estos 144.000 israelitas sellados,
Es un ambiente espantoso, de caos extremo. Ujú. Cuando hablo del ambiente, del clima en que estarán vinculados, estos 144.000 es espantosamente macabro. Es gran tribulación. Realmente es gran tribulación. Entonces, nosotros tenemos que se han desatado ya 6 sellos, y luego viene el capítulo 7, donde se da la información de estos 144.000, pero también se da una información paralela en el mismo capítulo del resultado de que estos 144.000 hayan sido sellados en la frente. Dice los ángeles, hasta que hayamos puesto el sello en sus frentes a los siervos del Dios de nosotros. Siervos. O sea que estos 144.000 son siervos y que van a dar un servicio a Dios. Entonces, hay un clima horrendo, un ambiente terrorífico en el cual se están desenvolviendo estos 144.000. En cambio, el clima o ambiente vinculado con las 10 vírgenes es un sueño intenso, una somnolencia debida a una calma, sueño intenso debido a una ausencia de ruido, que es propio de una noche calma. Sueño muy intenso provocado por una prolongada quietud, somnolencia, una espera, ¿ya?, larga. Esto es debido a una espera larga, una larga espera, a una extrema ausencia de ruido, silencio y calma, muy propio de la quietud de una noche calma. Entonces, el cabecear y caer rendida de sueño, de Mateo 25, 5, y cabecearon todas y se durmieron, no tiene relación alguna con el ambiente en que estarán vinculados los 144.000. No hay relación. Los 144.000 nunca procedieron a nada. No es que ellos procedieran a tomar, ir a buscar algo. Es importante los detalles que arroja Mateo 25 y Apocalipsis capítulo 7. Los 144.000 nunca procedieron a hacer nada, sino que ellos fueron objeto de una marca en sus frentes, sobre sus frentes. No se marcaron ellos, sino que ellos no hicieron la marca para ellos, no hicieron nada. Al contrario, ellos fueron objeto de que unos ángeles pusieron en sus frentes una señal, una marca, por acción de unos ángeles, quienes al proceder ellos, los ángeles, dijeron: no hagáis nada, vosotros ángeles que estáis dispuestos ya, preparados para dañar los árboles, la tierra, no, deténganse, no hagan nada hasta que nosotros hayamos puesto el sello de Dios sobre la frente de los siervos del Dios de nosotros. Son siervos. Entonces, dice, hasta que hayamos sellado sobre la frente de ellos a los siervos del Dios de nosotros. Apocalipsis 7:3. En contraste con la parábola de las 10 vírgenes, que es totalmente diferente, hubo un proceder de las 10 vírgenes. 5 tomaron y 5 no tomaron. 5 tomaron aceite y 5 decidieron no tomar, no lo hicieron, no tomaron aceite. Por voluntad de ellas mismas, no tomaron aceite, las 5 vírgenes insensatas. Ahora, cuando dice en Apocalipsis capítulo 7, ahora volviendo al tema de los 144.000, israelitas sellados con el sello de Dios en su frente o sobre su frente, a los siervos del Dios de nosotros, dice. O sea, estos 144.000 van a disponerse a desarrollar un servicio. Son siervos de Dios. Van a disponerse, evidentemente, a desarrollar un servicio para Dios. En los 144.000 no hay 144.000 que se quedan y otros 144.000 que se van con el Señor. Nada de eso. No hay 288.000 donde 144.000, una parte de ellos se queda y no entra,
Y los otros 144.000 si entran o se reencuentran con el novio desposado. No hay nada de eso en Apocalipsis capítulo 7. Son 144.000 en su contexto total. No es que hayan alguien con ellos que se tuvieron que disponer a ir a buscar aceite y mientras ibas, los otros 144.000 entraron, o los otros israelitas entraron y los otros se quedaron. No hay una división en los 144.000, como sí lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, volviendo al ambiente vívido, o vivido por los 144.000, a estos se los sella sobre sus frentes, habiendo previamente atravesado ya los 6 sellos. O sea, se entiende que estos 144.000 ya habían sido personas que han atravesado todos estos 6 sellos, lo cual es un cataclismo enorme sobre la tierra. Ahí no hay tiempo para cabecear. No oigo ningún ruido. Está calma la noche. No se ve nadie en las calles. Hay silencio. Y estoy velando para encontrarme con mi novio, el novio desposado. Pero estoy cabeceando. Hay silencio. Hay somnolencia. No escucho ningún ruido en el silencio de la noche. Una noche calma. Estoy esperando que venga el novio. Estoy velando en la noche calma. Ausencia de ruido que es propio de una noche calma, donde no hay gente, no hay ruido. El novio debe venir. Cabecear. Cabecearon todas las 10 y se durmieron. Ese es el ambiente de las 10 vírgenes. Entonces, volviendo al ambiente vívido o vivido por los 144.000, tienes que tú pensar, querido amigo, echa a volar tu imaginación, tienes que poner de tu parte también para entender esto. Un gran terremoto, seres angélicos, estrellas, caen sobre la tierra para hacer daño a los seres humanos. Al primer sello desatado, se manifestó el anticristo al mundo y empezó su ministerio. Al segundo sello desatado, es quitada de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Ese es el ambiente. Ponte a pensar viviendo tú en ese ambiente en la tierra, donde todos se matan unos a otros. Ha sido quitada de la tierra la paz. El Señor Jesucristo dijo a los suyos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da la paz con drogas, con alcohol, con familia, con trabajo, distractores, con televisión, con películas de Hollywood, para hacer acallar la conciencia, ¿verdad? Que nos acusa que somos pecadores y que el ser humano sin Cristo está condenado, necesita la salvación de Cristo. Entonces el ser humano obtiene la paz con alcohol, saliendo del trabajo los fines de semana recorre los pasillos donde venden las bebidas alcohólicas, todo para poder evadir la conciencia. El mundo da la paz así, con entretenimiento, para callar la conciencia. Pero el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, en Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira de Cristo, la ira de Dios. Es Cristo en que en su ira está desatando los 6 sellos, los 7 sellos, ¿verdad? Ahora, al primer y segundo sello desatado, vemos que el anticristo se manifiesta y inmediatamente es quitada por Cristo de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Es un contexto bien macabro, bien espantoso. Se está dando luz claramente de que no hay periodo de gracia en ese
digamos, en ese clima vivido. Hay un clima de ira, de tribulación extrema. Entonces, al tercer sello desatado viene la hambruna propia de que se paraliza toda la economía, suben los precios, 2 libras de trigo por un denario. Al cuarto sello desatado, un cuarto de la población del mundo es vaciada por la mano de Dios de la tierra. Si hay 8.000 millones de seres humanos contabilizados, en teoría, al inicio de la tribulación en la tierra, un cuarto de ellos son 2.000 millones. Entonces sobreviven 6.000 millones de seres humanos al desate del cuarto sello desatado. Entonces sobreviven 6.000, producto de este jinete que monta un caballo amarillo, cuyo nombre es muerte, se le ha dado una espada, y dice, y el Hades le seguía. Ese es el ámbito, el ambiente, digamos, el clima donde están los 144.000. Están atravesando ya ese clima, ya lo atravesaron de hecho. Al quinto sello se ven las víctimas del anticristo y de sus siervos. Todos murieron. Están siendo recibidos bajo el altar. No son la iglesia, porque la iglesia está sobre el altar. La iglesia ya ha sido arrebatada a ese tiempo. Entonces tenemos que el quinto sello, almas de los mártires del anticristo, siendo recibidas bajo el altar, clamando por venganza. Pero se les dice que esperen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que hay un segundo grupo. Más mártires van a morir y tiene que completarse el número de los mártires. Ahora, en cambio, en la parábola de las 10 vírgenes solamente están esperando al novio para irse con él y nada más. Están en la quietud de la noche esperando. Ellas están velando por la venida del novio. Y nada más. No se ve que ellas estén desarrollando algún ministerio, algún servicio. No, están velando en la quietud de la noche. En la noche no hay tiempo para trabajar, ¿verdad? Finalmente, solo las vírgenes con aceite, una parte de ellas, Mateo 25:10, entraron con él al banquete de bodas. Pero esto no es lo que es el contexto del capítulo 7 de Apocalipsis. En Apocalipsis 7 hay una información, ¿verdad? Es información de un suceso a ocurrir entre el sexto sello desatado y el séptimo sello, perdón, y el octavo sello desatado. El capítulo 7 de Apocalipsis, ahí se nos da una información entre que se ha desatado ya el sexto sello y hasta que se va a desatar el séptimo sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis. Hay como una pequeña pausa para dar una información. Ha sido puesta por Dios una señal sobre estos siervos, un sello sobre sus frentes, para que desarrollen, evidentemente, un servicio sin que los dañen a ellos. Esa es la razón del sello sobre la frente de estos servidores de Dios, de estos 144.000. Evidentemente se van a disponer a desarrollar un servicio para Dios y Dios les tiene que poner una señal para que no cualquiera los dañe, para que ellos puedan desarrollar su ministerio sin que ellos sean dañados por el anticristo y los siervos y por los demonios que van a estar ahí. En Génesis capítulo 4, versículo 15, Dios puso una señal al asesino Caín, ¿verdad? Asesinó a su hermano Abel. Génesis 4:15. Dios puso señal en el asesino Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hay que ir a Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Cuando se toca la quinta trompeta, salen unos demonios del pozo del abismo, así como langostas, así lo ve Juan. Sale un humo del pozo y del humo salen langostas que van a atormentar a la población humana. Pero hay una voz que dice, no dañen a los que tengan el sello de Dios en la frente. Ahí se está dando clara evidencia que todavía están los 144.000 a ese tiempo, al desate o al toque de la quinta trompeta. ¿Ya? Entonces, en Génesis capítulo 4, versículo 15,
sí, Génesis 4:15, Dios se le aparece a Caín y lo recrimina porque él mató a su hermano Abel. Y le da una maldición Dios a Caín. Entonces Caín dice, duro es este castigo tuyo para ser soportado. Voy a tener que huir y cualquiera que me vea me va a matar. Entonces el Señor le dice ahí dice que se le da una señal, ¿cierto? A Caín. Dios puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bueno, ahí nosotros estamos viendo, a partir, digamos, a raíz de Génesis 4:15, el por qué Dios manda a estos ángeles a poner un sello sobre las frentes a estos 144.000. Están todos, digamos, marcados en su frente, no hay algunos otros que se van a quedar o hay división, como sí lo vemos en Mateo capítulo 25, del 1 al 2, hay una división, aunque están juntas, pero finalmente quedan divididas. 5 de estas vírgenes se quedan, no entran, no van con el novio. Y las otras 5 sí, porque tomaron aceite. O tomasteis o no tomasteis aceite. Esto es clave. La parábola de las 10 vírgenes, querido amigo, es una enseñanza del Señor respecto al mundo cristiano que está esperando la venida de Cristo por ellos, en donde no todos ellos, lamentablemente, terroríficamente diría yo, se van a ir con el novio. Redil o mundo cristiano. Los que están procurando entrar por méritos. Ellos dicen que son salvos, pero no lo han sido. Están procurando serlo. No se entienden 100% salvos. Pero aquí tenemos personas que sí sabemos que tenemos inimputabilidad penal para nuestras almas. Hemos creído que Cristo nos dio vida eterna cuando murió por nuestros pecados. Ellos dicen que sí, que creen, pero no han creído de todo corazón. No han sido sellados con el Espíritu Santo, no han sido objeto de que el Espíritu Santo haya venido a sumergirse en ellos. O lo recibisteis al Espíritu Santo o no lo recibisteis. Hechos 19:2. La pregunta del apóstol Pablo, que estaba predicando el Evangelio de la Gracia, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Con esto, Cristo te ha dejado inimputable penalmente. No hay ningún pecado que tú cometas en esta vida por el cual tu alma tenga que ser condenada a la muerte. Tu alma ha sido completamente reemplazada por Cristo en la cruz. En Él fueron cargados o remitidos a su persona los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Creer esto es creer en el Evangelio y es creer que yo nunca más, por ningún pecado que cometa, mi alma será condenada. Por ninguna acción pecaminosa, si yo me porto caliente o me porto tibio o me porto frío, no hay nada que a mí me quite la vida eterna. Nada. Pero hay personas que están dependiendo todavía de ellos, de algunas acciones de ellos, que si no las hacen, se quedan. Si ellos pecan, pierden la salvación. Todavía siguen dependiendo, para ser salvos, de ellos. No han entrado por la puerta estrecha. Pero aquí está el mundo cristiano. Aquí el símbolo de Cristo, su simbología. 5 que ya tienen al Espíritu Santo y 5 que no lo tienen. Pero están juntas. Pero ellas siguen perteneciendo al camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ellas no, ellas ya entraron al camino angosto que va a la vida y van a ser objeto de la reunión con Cristo en las nubes. Le fue dicho a esas langostas que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a toda cosa verde, ni a todo árbol, sino solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios sobre las frentes. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Estoy leyendo cuando es tocada la quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 12, y ahí se ve claramente que todavía están en la tierra los sellados en la frente. Están desarrollando un ministerio, un servicio para Dios. En cambio, de las 10 vírgenes no se habla que ellos estén desarrollando un servicio para el Señor, porque en el día se trabaja
en la noche se duerme. En la noche no hay tiempo para trabajar. Y es el ambiente que están las 10 vírgenes. En un ambiente nocturno, de noche, de somnolencia, de calma, quietud. Tanto es así que empiezan a cabecear del sueño y terminan dormidas todas. Ahora, antes del desate del séptimo sello, y ello ocurre en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, ahí, en el capítulo 8 de Apocalipsis, empieza a ser desatado el séptimo sello, dando paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas. Antes de eso, se tiene que entender que como resultado del activo servicio de estos 144.000 sellados, se ven en los cielos a una gran multitud que nadie podía contar, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que cantaban: la salvación pertenece a nuestro Dios. Tenían palmas en las manos. Pero todo esto es en los cielos. Acuérdense que Juan ya está en los cielos. Juan fue alzado a los cielos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando Juan dice: y la misma voz como de trompeta que hablaba conmigo me dijo: sube acá. Cristo, cuando da orden, su voz es como de trompeta. Entonces, Juan dice que ve una gran multitud. Entonces, el capítulo 7 de Apocalipsis solamente es una información entre ya haber sido desatado el sexto sello y en que se desata el séptimo. Hay como una pequeña pausa informativa. Y entre medio están los 144.000 que han sido sellados por los ángeles sobre su frente, y luego viene el resultado de este servicio de los 144.000. Así se tiene que entender. Juan ve y dice que ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y clamaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Entonces, uno de los 24 ancianos, de los 24 tronos que están al lado del Señor, le pregunta a Juan y le dice: ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él le dice: estos son los que han salido, han venido de la gran tribulación. Mira, pon atención al vínculo, al ambiente en que están pisando los 144.000. Gran tribulación, tribulación grande. No hay ninguna opción a pensar que estos 144.000 van a estar cabeceando por el sueño, en una noche calma, donde no hay ruido, no hay movimiento de nada. Fíjate que los 144.000 ya atravesaron un gran terremoto mundial. Tanto así que los montes desaparecieron, las islas se escondieron, se fueron. Un gran terremoto, tanto que el cielo se desenrolló. Las estrellas, los ángeles demoníacos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice en Efesios 6, el apóstol Pablo, nosotros en la iglesia, y estos caen sobre la tierra. Hay un ataque satánico desde un punto del cielo y un ataque satánico desde la tierra. Hay dos frentes en donde son atacados los moradores de la tierra. Porque en Apocalipsis capítulo 9, cuando se toca la quinta trompeta, un ángel, una estrella, cae con una llave, abre el pozo del abismo, y ojo, ahí es abierto el pozo del abismo. ¿Quién está hoy en el abismo? Fíjate tú, Apocalipsis capítulo 17, versículos 8, 9, 10, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Acá el quinto toque de trompeta, Apocalipsis 9, versículo 1, Apocalipsis 9, versículo 1 al 12, a este quinto toque de trompeta, se abre el pozo del abismo, queda abierto. Un ángel con una llave abrió el pozo. Y primero suben una cantidad de seres demoníacos, Juan los ve como langostas, y atormentan a los seres humanos en la tierra. Pero se les dice que no dañen a todos los árboles, a toda cosa verde, sino que a los hombres que no tuviesen el sello de Dios sobre su frente. O sea, que no dañen, obviamente, a estos 144.000, que están desarrollando un servicio activo para que
haya salvación en ese momento oyendo el evangelio del reino. Ya no el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es el que ha predicado Pablo y lo estamos predicando los verdaderos salvados en el tiempo que se termina ya, la gracia. En cambio, los israelitas, los judíos predican el evangelio del reino. Cristo es el rey, va a reinar en la tierra por 1000 años, el evangelio del reino. Cristo mandó a sus discípulos en Mateo capítulo 10 y les dijo: por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio del reino, el bautismo de Juan, sumergirse en agua, la ley, el antiguo pacto, todo eso es el reino de Dios en la tierra. No tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, la visión es de los cielos. Leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Ahí dice Juan: Señor, tú sabes de dónde han venido estas personas. Estas personas fueron objeto de la predicación y el servicio de los 144.000, no queda ninguna duda de eso. El capítulo 7 de Apocalipsis está dividido entre que unos ángeles marcan sobre las frentes a unos siervos del Dios de ellos, así dice el original, y hay una cosecha, se entiende, producto del servicio de ellos, una gran multitud que se lo está viendo en el cielo. Pero uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan: ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas? Esta gran multitud, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿De dónde han salido? Juan no sabe responder. Fíjate tú que a la iglesia, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, se le espera en los cielos, con ansia. La iglesia está siendo bienvenida en los cielos. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, en la promesa de Cristo, a la iglesia, reino de los cielos, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros en la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:30, somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Os tomaré a mí mismo. O sea, la iglesia está siendo esperada con ansia. Pero ¿y estos? Estos no son del reino de los cielos. No. ¿Y estos que están vestidos de vestiduras blancas? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces, Juan le dice al anciano: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Entonces el anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Mira el contexto en que están los 144.000, querido amigo. Ellos no están cabeceando ni quedándose dormidos, esperando al novio. Están en un contexto de gran tribulación. Los 144.000. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni calor alguno caerá más sobre ellos. El Señor extenderá el tabernáculo. El tabernáculo es para la iglesia, pero hará como una especie de ampliación. No estaban siendo realmente considerados, por decirlo así, es un lenguaje simbólico, hipotético, como que no estaban siendo considerados. Cuando tú construyes una casa, lo construyes para ti, tu señora y tus hijos. Pero cuando ves tú que hay posibilidad de que vengan visitas, entonces tú dices: voy a hacer una ampliación. No estaban considerados. Extenderá el tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni calor alguno, o sea, martirizados. Ellos ya no pudieron comprar, no pudieron vender para poder tener dinero. Eran los mártires a mano del anticristo y los siervos de él. Entonces ahí tenemos nosotros el contexto, la vivencia o lo vivencial de los 144.000, que en manera alguna tiene relación con las 10 vírgenes. De Apocalipsis 8:1 al 12, ya se han tocado las 7 trompetas, 4 trompetas, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 12, 4 trompetas tocadas, primera trompeta, segunda, tercera. Un ángel arrojó fuego del altar del incienso y lo arrojó a la tierra. Imagínense usted el ambiente terrorífico que están atravesando estos 144.000. Lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto
granizo y fuego, versículo 5 de Apocalipsis 8, y luego cayeron granizo y fuego mezclados con sangre. Ahora, la tercera parte de la tierra quemada del todo, la tercera parte de los árboles fue quemada del todo, la tercera parte del mar en sangre, y muere la tercera parte de las criaturas del mar. Imagínate el contexto donde están los 144.000, ahí no hay tiempo para estar cabeceando. Y luego cae una estrella grande, tiene nombre Ajenjo, la estrella, y contamina el agua dulce. Dice, y luego cae una estrella grande ardiendo como una antorcha, Ajenjo se llama la estrella. Muchos hombres mueren porque se contaminan las aguas, la tercera parte de las aguas. Ahora, el cuarto ángel toca la trompeta y la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas se oscurece para que no haya luz en la tercera parte del día, en la tercera parte de la noche. Imagínate el contexto donde todavía están los 144.000. Es un cataclismo en toda la tierra. Ahora, en el versículo 13, un ángel, o como dice el original, un águila, un ser alado, un siervo de Dios en los cielos, pregona, ¡ay, ay, ay!, por los otros 3 toques de trompeta que se han de tocar sobre la tierra. Pregona, dice, ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, por los otros 3 toques de trompeta que se han de tocar sobre la tierra. Terrible. Y aquí empieza el primer toque. En Apocalipsis capítulo 9, versículos... Apocalipsis 9, se toca una quinta, sexta y séptima trompeta. Quedan 3, ¿verdad? En el versículo 1 al 12, ahí está el primer ay. Entonces se toca esta quinta trompeta, que sería el primer ay grande sobre la tierra, y allí un ángel, una estrella, desciende del cielo y cae al pozo del abismo, y abre el pozo del abismo y salen unos seres alados. Juan los ve como langostas que salen entre medio del humo, y atormentan a los moradores de la tierra, y su tormento es como de escorpión cuando hiere el hombre. Pero ahí una voz dice a estos seres demoníacos, no dañen a los siervos de Dios, a los que tienen el sello de Dios sobre su frente. Ponte a pensar el terrorífico ambiente que están viviendo los 144.000. ¿Ya? Y todavía están los siervos de Dios con el sello de Dios sobre las frentes. Todavía. El ambiente a vivir en aquellos días está en Apocalipsis 9:6. Mira, compara estos dos ambientes. El ambiente de las 10 vírgenes, calma, quietud, somnolencia, sueño muy intenso, tanto así que empiezan a cabecear, silencio, no ocurre nada. ¿Qué ocurre en las noches calma? Nada. Cabeceando, se quedaron dormidas. Mira el ambiente vivido por los 144.000. Apocalipsis 9:6. En aquellos días, en los días aquellos, buscarán los hombres la muerte. En aquellos días los hombres buscarán la muerte. Ansiarán morir del horror, el tormento, el caos, los terremotos, los seres angélicos demoníacos. Ya cayeron unos demonios desde el cielo. Seres angélicos, las estrellas que caen cuando la higuera deja caer sus higos verdes por un fuerte viento, cayeron sobre la tierra. Ataque de un primer frente, angélico satánico diría yo. Y ahora del segundo frente, es como un sándwich. Los moradores de la tierra están siendo atacados en 2 frentes por seres satánicos con el permiso de Dios. Y ahí están los 144.000. El ambiente de vivir es así, que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, ansiarán morir. Quiero morir por el tormento que estamos viviendo. Acuérdate que 1/4 de la población mundial ya ha sido vaciada de la tierra por el desate del 4º sello. Ahora, el ambiente de las 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 12, es totalmente contrario, totalmente distinto. No hay relación entre las 10 vírgenes de Mateo 25, del 1 al 12, con los 144.000 de Apocalipsis 7, del 1 al 8. Las 10 vírgenes cabecean de rendido sueño, caen rendidas por el sueño. No es el ambiente que viven las 10 vírgenes, ¿verdad? Lo que tienen que estar pasando estos 144.000.
Un ambiente iglesia en la tierra. La iglesia en la tierra, en el tiempo de la gracia, casi por terminar. Este es un ambiente. Otro ambiente es el ambiente en la tribulación, los 144.000, durante la gran tribulación, porque acuérdate tú que el resultado del servicio de estos 144.000 es que hay una gran multitud que han salido de la gran tribulación. Es decir, los 144.000 sí están compenetrados en la gran tribulación. Al segundo sello desatado, Cristo quita de la tierra la paz. El ambiente de los 144.000 es de ira, de gran tribulación. La cosecha de los 144.000 fueron esta gran multitud de Apocalipsis 7:9. Estos son los que vienen de la gran tribulación, dice Apocalipsis 7:14. Ahora, con toda la maldad que veremos nosotros hasta el fin de la era de la gracia, ahora hay mucha maldad, aún así, Cristo no ha quitado de la tierra la paz. Y esto es muy importante. Todavía Cristo no ha quitado de la tierra la paz. Todavía tenemos la paz de Cristo. Cristo al segundo sello va a quitar de la tierra la paz. En Juan 14:27, el Señor ha dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz, nosotros en la iglesia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en los 144.000 hay ira de Dios desatada. Y todo esto es propio de las 10 vírgenes. En una fracción de ellas está la iglesia. Lo que está enseñando el Señor en la parábola de las 10 vírgenes es el instante exacto en que Él viene a encontrarse en las nubes con su iglesia, en donde dentro de un pequeño submundo de la cristiandad, no toda la cristiandad, que están esperando la inminente venida de Cristo por ellos, no todos ellos se van. Esa es la enseñanza, porque mira, yo soy salvo. Si él ha creído de todo corazón en el Evangelio, habiéndose arrepentido, es salvo también. Si ella se ha arrepentido de todo corazón, ha reconocido lo que ella es y cómo estaba ante Dios, y creyó en el Evangelio de todo corazón, ella fue objeto de recibir al Espíritu Santo. Ella lo recibió. Yo también lo recibí, él también lo recibió. No puede ser la iglesia que va a ser arrebatada, la remanente en la tierra, no puede estar siendo simbolizada en una sola entidad, en una sola persona. Porque el contexto de la enseñanza es de una cristiandad donde no todos los que están esperando el arrebatamiento, no todos han sido objeto del Espíritu Santo. No han sido bautizados con el bautismo para la iglesia, que es con el sello del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo sumergido en ellos. Bautismo es inmersión. Inmersión de una persona en el agua. El bautismo de Juan. El bautismo para la iglesia es la inmersión del Espíritu Santo dentro del que ha oído y ha creído en el Evangelio, conforme a Efesios 1, versículos 13 y 14. Entonces no puede estar la iglesia que va a ser arrebatada simbolizada en una sola virgen. Tiene que estar simbolizada en varias vírgenes, unas que han creído de todo corazón, por lo tanto el Espíritu Santo ha venido a ellas tienen el Espíritu Santo, pero otras no. Esa es la enseñanza del Señor de Mateo 25. La cristiandad que ansiosamente estamos ya esperando el arrebatamiento de la iglesia del Señor, yo anhelo su venida, ¿verdad? La esposa, ¿cierto? Y el Espíritu dicen, ven, ven Señor Jesús, yo estoy esperando ansiosamente, velando por el avenimiento de Cristo por nosotros, su epifanía. Lo anhelo con todo el corazón. Soy 100% salvo, estoy seguro de mi salvación, tengo al Espíritu Santo que me da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, Romanos 8:16, soy guiado a toda la verdad, Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ojo, mira el simbolismo, solamente las vírgenes que tenían aceite, ellas fueron guiadas por la luz que emanaba de las lámparas a medianoche al encuentro con el novio. Guiadas
por la luz. Las que no tenían luz no pudieron ser guiadas al encuentro con el novio, no podían. Hay un impedimento. En cambio, las vírgenes prudentes con aceite sí fueron guiadas. Mira lo que dice el Señor en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él hablará de las cosas que habrán de suceder. En su tiempo las hablará, las revelará. Tomará de lo mío el Espíritu Santo que estará en vosotros y os lo hará saber. O sea, entenderemos muy bien la Biblia. No le daremos falsas interpretaciones, malas interpretaciones a la doctrina. ¿Te das cuenta? No todos tienen el Espíritu Santo. No todos le dan la correcta interpretación a una enseñanza del Señor. Por ejemplo, hay personas que dicen que las 10 vírgenes de Mateo 25 son los 144.000 de Apocalipsis 7, versículo 1 al 8. Y estoy yo trazando muy bien la palabra y dándote claramente pruebas de que esto no es así. No. Las 10 vírgenes de Mateo 25 no son los 144.000 de Apocalipsis 7. Entonces, las 10 vírgenes están representando, según la enseñanza de nuestro Señor, al pequeño mundo cristiano que sí está muy claro que muy pronto viene Cristo. Hay un resto de mundo cristiano que no cree que la iglesia va a ser arrebatada, que no está esperando a Cristo. Son cristianos que creen en un reino ahora, Kingdom Now, otros cristianos que creen otras cosas. Pero del pequeño substrato del mundo cristiano, dentro del cual estoy yo, y mis hermanos genuinos, estamos esperando a la inminente venida de Cristo por nosotros. De ese grupo se está refiriendo el Señor en Mateo 5. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 12. 5 entraron, 5 no han entrado, están procurando entrar. Lucas 13, 24. Se dicen que ellas son salvas, pero hay mucho que uno ve en ellos que todo va a entender que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Se equivocan en la doctrina correcta, le dan una interpretación equivocada, no son guiados a toda la verdad. Fíjate tú que es importante lo que nos está hablando el Señor en Mateo 25. Está tratando del mundo, del pequeño y específico mundo cristiano, no todo mundo cristiano, sino que el específico mundo cristiano que sabe que Cristo viene en cualquier momento, que se han cumplido todas las señales y todos los tiempos ya lo estamos reconociendo, que el fin de los tiempos. Los 5 que son con aceite entran al encuentro con el Señor. Y los 5 que no, se quedan. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Reino de los cielos. Ahora, todo apunta a que los 144.000 acaban su ministerio por razón del toque de la sexta trompeta. Apocalipsis 9, del 13 al 21. Porque muere la tercera parte de los que habían sobrevivido al toque al desate del cuarto sello. El desate del cuarto sello ocurrió en Apocalipsis 6, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, versículo, bueno, ahí ustedes lo buscan. Apocalipsis capítulo 6, versículo, desate el... A ver, 1 y 2 es la manifestación del anticristo. 3 y 4 es quitada de la tierra la paz, los hombres se matan unos a otros. 5 y 6, la hambruna, 2 libras de trigo por un denario. 7 y 8, ahí en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8, se desata el cuarto sello. Ahí aparece el jinete que monta el caballo amarillo, un caballo de color paliducho, es muerte. Y ahí 1/4 de la población mundial muere, quedan sobre 6.000. Pero ahora, en Apocalipsis capítulo 9, en la segunda parte, cuando es tocada, digamos, la sexta trompeta, una cantidad de 200 millones de jinetes salen también del Éufrates. Hay 4 ángeles que están custodiando, son soltados, salen 200 millones de jinetes, son todos seres espirituales, y le dan muerte a la tercera parte de los moradores de la tierra, con el humo, el fuego y el azufre que sale de la boca de los caballos. ¿Ya?
Entonces todo apunta a que en Apocalipsis 9, todo apunta a que en Apocalipsis 9, cuando se desata el quinto sello, se toca la sexta trompeta, ¿sí? Ahí mueren los 144.000. A ver, yo tenía unos apuntes acá. Todo apunta a que los 144.000 acaban su ministerio por razón del toque de la sexta trompeta de Apocalipsis 9, del 13 al 21. Muere la tercera parte de los sobrevivientes al cuarto sello de Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Se ven en los cielos, en Apocalipsis 14, se ven en los cielos a estos 144.000 en el monte Sión, junto al Cordero. Ahí se les ve. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 12, se abre el pozo del abismo, allí se ven las langostas, pero deberíamos pensar que también sube la bestia para empezar a operar en su séptima cabeza. La séptima cabeza que tendrá en control la bestia es el hombre de pecado, el anticristo. Cabeza a ese tiempo que ya estará operando, porque fue manifestado el anticristo al mundo en el primer sello desatado. El anticristo, el hombre de iniquidad, de Apocalipsis 6, del 1 al 2. Al subir la bestia del mar, en Apocalipsis 13, en el verso 7 leemos de la bestia, y fue dádole hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 7. A la bestia le fue dado poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí podemos tener nosotros una cierta claridad de que la bestia termina dándole muerte a los 144.000. Porque acá, al toque de la sexta trompeta, estos 200 millones de jinetes exterminan a la tercera parte de la población del mundo sobreviviente al desate del cuarto sello. Ellos salimos a recibirle, eso significa que nos hemos desmarcado de los demás cristianos. Estoy hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes salen a recibir al novio desposado. Por lo tanto, ahí hay una fracción del mundo cristiano, un sustrato, un subconjunto. Porque no todo el mundo cristiano hoy ha salido a recibir al novio. Yo he salido a recibir al novio. Estoy esperando, yo he expuesto acerca de la inminente partida de la iglesia, de lo inminente que está Cristo por venir. Si bien no he dado fecha, sino que he dicho expresiones como todo apunta que este 2022, por lo que está escrito en la Biblia, es posible que venga el rapto de la iglesia de Cristo, todo apunta. No es lo mismo si alguien me pregunta a mí, la próxima semana, ¿a qué hora nos juntamos? Y yo le digo, todo apunta al día miércoles, no le estoy dando ninguna fecha. Él me está pidiendo, dime la hora y el día en que nosotros vamos a juntar para yo hacer un espacio en mi horario y poder destinarlo para ti. Entonces, si yo le digo todo apunta al día miércoles o todo apunta al día viernes, no le estoy dando ninguna fecha. Yo he dicho todo apunta que este año, yo estoy dando un año aproximado, este 2022, por lo que yo leo de las Escrituras, todo apunta a que es posible que el Señor nos venga a buscar. Seamos arrebatados a la iglesia. Pero yo no estoy dando día, ¿entiendes? Por eso yo dije que hay unas personas que lamentablemente se atrevieron a decir que el 26 de septiembre, que ya pasó, ya estamos en octubre, ahí venía. 26 de septiembre, dieron un día. Yo lo que he dicho es todo apunta que este año, que es muy diferente a dar una fecha. Pero yo sí estoy anhelando la venida de Cristo, estoy esperando que Cristo venga, estamos velando, ¿verdad? El Señor Jesucristo a la iglesia, no a los que no son la iglesia, a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, voy a leer, Apocalipsis capítulo 3 es el mensaje del Señor a la iglesia. Dice lo siguiente, voy a leer del original. Recuerda pues, oh iglesia mía, le está hablando a la iglesia, recuerda pues cómo has recibido y oíste, y obsérvalo, y arrepiéntete, cambia tus creencias que estás teniendo. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y de ningún modo conoces a qué hora vendré sobre ti. Esto es muy importante porque la iglesia sí tiene que estar velando. ¿Por qué?
porque el Señor no nos quiere sorprender cuando venga a reunirse con nosotros. Tenemos varios versículos que exponer al respecto. Primero, Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Esa revelación es de espíritu a espíritu. De Espíritu Santo, aceite, que está en nosotros, a nuestro espíritu. Dios no es Dios de muertos espirituales. Mateo 22:32. Dios es Dios de vivos. Y la revelación siempre es de Dios espíritu a nuestro espíritu nacido de nuevo. Dios no le puede revelar un muerto espiritual. Para el gran y vasto mundo de muertos espirituales, los del camino ancho, solamente hay dos mandamientos del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. En tanto el muerto espiritual no obedezca a estas dos demandas, no se arrepienta de todo corazón, no crea en el Evangelio, seguirá siendo un muerto y Dios no le puede revelar nada. Dios no es Dios de muertos. Nunca pasará de muerte a vida, no entrará por la puerta estrecha. Tenemos Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Hablando del Espíritu Santo, el Señor mismo, en Juan 16, versículos 3 al 15, dice: cuando venga el Espíritu de verdad a vosotros, cuando ustedes tengan el Espíritu morando en ustedes, en otras palabras, cuando sean vírgenes prudentes con aceite en su cuerpo, su vasija, Él os guiará a toda la verdad. Hablará de las cosas que habrán de venir a su tiempo, a su tiempo. Por eso que nosotros tenemos que obedecer al Señor que nos dice que estemos velando, porque si no lo hacemos, no sabremos la hora. O sea, de alguna manera, Dios nos va a revelar la hora en que Él venga por nosotros. Y también nos va a revelar quién sea el hombre de pecado. Yo he dicho que en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, habían surgido unos falsos profetas que habían dicho a la iglesia que el día del Señor había venido. Un buen entendedor de lo que es el día del Señor sabe que el día del Señor inicia con el arrebatamiento. Hay un tiempo de espera, luego inicia la tribulación de 7 años, luego viene la segunda venida y el milenio. Todo eso es el día del Señor. Y habiendo escuchado los primeros hermanos en la fe a estos falsos profetas que el día del Señor había venido, se habían conturbado en gran manera pensando que había ocurrido el arrebatamiento y ellos habían quedado, no habían sido alzados al cielo y ahora le esperaba enfrentar la tribulación. Ese es el contexto de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hay que trazar bien la palabra de Dios y yo la estoy trazando bien. Entonces el apóstol Pablo se dedica a tranquilizarlos, que nadie os engañe en ninguna manera, ni por carta como si fuera nuestra, ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, haya apostasía y es revelado el hombre de pecado. Esto es muy importante. El hombre de pecado es el anticristo, que será la séptima cabeza que va a operar la bestia. El hombre de pecado va a estar escondido. Él no se va a manifestar al mundo porque está en la iglesia. Cuando la iglesia esté a punto de ser arrebatada, el Espíritu Santo nos va a revelar quién sea el hombre de pecado. El hombre de pecado va a estar escondido al mundo y a la iglesia. Pero estando a punto de ser arrebatado, como un requisito para que nosotros estemos entendidos que Cristo ya viene por nosotros en cualquier momento, el Señor nos va a revelar quién sea el hombre de pecado. Cuando dice, y es revelado el hombre de pecado, tiene que entenderse como que Dios, su Santo Espíritu que mora en nosotros, nos revela a nuestro espíritu. Fíjate tú en Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el que está en nosotros, vírgenes con aceite en su vasija, no que hay que tomar un poquito más, no, hay que tomar, hay que recibir. O tú lo tienes o no lo tienes. El aceite es el Espíritu Santo, es una persona. Acá, en Mateo capítulo 25 del 1 al 12. Entonces, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos del reino de los cielos. No del reino de la tierra, no del reino de Dios. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo nos guía.
El Espíritu mismo nos revela y nos va a revelar la hora y nos va a revelar quién sea el hombre de pecado. Y cuando nos revele, habremos sabido que prontamente Cristo nos viene a buscar y nos va a revelar la hora. Apocalipsis 3:3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Y es revelado. Ahora, más abajo dice, y entonces se manifestará el inicuo. Él, cuando dice y entonces se manifestará, se tiene que entender como que él mismo, por su propia acción de él, se manifiesta a los moradores de la tierra. Una cosa es, y es revelado por Dios a los que tenemos al Espíritu Santo, a nuestro espíritu, quien sea el hombre de pecado, esa es una cosa, y otra muy distinta, es que el hombre de pecado por sí mismo se muestra al mundo, él se revele, y es manifestado por él mismo el hombre de pecado al mundo. Entonces se manifestará, una vez que la iglesia sea objeto de la revelación del Espíritu Santo que mora en cada integrante de la iglesia, de quién sea el hombre de pecado, y luego la iglesia es arrebatada, ahí, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se entiende? Entonces, el Espíritu Santo es muy importante, porque el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está en un miembro del cuerpo de Cristo, está en el otro miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo une a cada miembro al cuerpo. Nos unifica. Tenemos comunión en el Espíritu. El Espíritu Santo nos une al cuerpo, nos unifica. Un solo cuerpo en Cristo, a cada miembro del cuerpo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos revelará la hora y quién sea el hombre de pecado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Juan 16:8. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quieres ver a un legítimo salvado? ¿A un genuino? Velo tú cuando Él esté convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo lo ha convencido a Él de que Él es una persona pecadora, porque el gran convencedor de pecados es el Espíritu Santo. Y una persona que no se ve pecadora, que se ve santita, ahí hay un indicio de que Él no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran convencedor de pecado, primero al mismo que lo tiene, y a través de aquel que lo tiene, a los demás. Guía a toda la verdad. Tomará de lo mío, dijo Cristo, la palabra de Dios escrita en la Biblia, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, una persona que tiene el Espíritu Santo sabe darle la correcta interpretación a una enseñanza del Señor que está escrita en la Biblia. Nunca dice que las 10 vírgenes de Mateo 25, del 1 al 12, son los 144.000 sellados de Apocalipsis 7, del 1 al 8. No tiene el Espíritu Santo una persona que habla eso, porque hay evidencia de que él no es guiado a toda la verdad. El Espíritu Santo no ha tomado de las palabras de Cristo y se las ha hecho entender a él. Él está por las de él. Es una virgen insensata que no tiene el Espíritu Santo, que toma de las palabras de Cristo y las hace entender. Él está por las de él. Nosotros tenemos luz, somos luz. En Mateo 5, versículo 14, el mismo Señor Jesucristo ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Luz propia. Gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, brillamos en un mundo en oscuridad. Solamente las vírgenes prudentes con aceite en su vasija, la lámpara expelió luz. Salió luz de la lámpara por acción del aceite que ardía. 2 discípulos iban camino a Emaús. El Señor se les aparece y le empieza a hablar la palabra. Ellos le pidieron al Señor que se quedara con ellos. El Señor se quedó. Y el Señor, al partir el pan, los discípulos reconocieron que era el Señor, seguramente por las marcas en sus manos. Y los discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaban las Escrituras? Arder el corazón. Uno tiene que creer en el Evangelio de todo corazón, con toda el alma, la mente, el espíritu, el cuerpo, la mente, para que Dios ponga su Santo Espíritu en la persona. Es por eso que el apóstol Pablo les pregunta a los discípulos de Apolo. Apolo era un gran
y fervoroso hombre que hablaba la palabra de Dios. Pero no estaba hablando el correcto evangelio. Él estaba predicando el bautismo de Juan. Priscila y Aquila, en Hechos capítulo 18, lo tuvieron que tomar aparte y darle realmente el conocimiento de mejor manera de lo que era el evangelio. Lo dijeron realmente lo que era el verdadero evangelio, lo que realmente había sido hecho por Cristo en la cruz. Pero los discípulos de Apolo solamente se habían bautizado en el bautismo de Juan. Todo esto está en Hechos 18. Entonces estos discípulos de Apolo se encontraron con Pablo y Pablo les dice, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Primero, estos discípulos de Apolo no habían oído el correcto evangelio para haber recibido al Espíritu Santo. Entonces estos discípulos le dicen a Pablo, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Entonces viene Pablo y les exponen más correctamente el evangelio, ellos lo creen, el apóstol Pablo les pone sus manos y reciben al Espíritu Santo. Son bautizados en el nombre de Cristo y cuando Pablo pone sus manos, ellos reciben al Espíritu Santo. Solamente por creer en el evangelio que predicó Pablo, encomendado por nuestro Señor, ¿verdad? La gracia. Aceite, Espíritu Santo, iglesia, reino de los cielos. Juan, el bautismo de Juan, la inmersión en el agua, el pacto antiguo, los judíos. ¿Ya? Reino de Dios, los judíos, Juan el Bautista. Reino de los cielos, las 10 vírgenes, la iglesia. Ahora, nosotros hemos entendido claramente que al subir la bestia del mar, en Apocalipsis 13, en el verso 7 leemos de la bestia lo siguiente, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 7. El contexto, la vivencia o lo vivencial de los 144.000 es de un terror extremo. Han caído las estrellas del cielo, ángeles, han surgido seres satánicos del pozo del abismo. Hay una gran multitud de muertos, todo el mundo sacudido. La bestia, en Apocalipsis 13, versículo 7, sube y hace guerra contra ellos y les da muerte. Es por eso que no es coincidencia que en el capítulo 14 ya se ven a los 144.000 en el monte de Sión junto al Cordero. Ya habían muerto todos a causa de la bestia. Todo apunta a eso por Apocalipsis 13, 7. Entonces los 144.000 en manera alguna son las 10 vírgenes. En manera alguna. Ahora, nosotros tenemos acá, quiero mostrar acerca de, a ver si lo puedo mostrar bien. ¿Se ve? Dice, entonces será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes. Reino de los cielos. ¿Entienden bien la expresión en griego? Reino de los cielos. Vapiepia tau o pauou. Reino de los cielos. Reino de los cielos. A ver ahí si se ve bien. Acá nosotros tenemos Marcos 1:15, diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. O sea, cuando Cristo vino a los judíos. Y ya se estaba acercando el reino de Dios en la tierra, el milenio que esperaban los judíos. Los fariseos esperaban el reino de Dios, terrenal. Los 144.000, reino de Dios, los judíos, la ley, Juan el Bautista. Ok, entonces, ahora tenemos Mateo 11:11. Mateo 11:11. De cierto digo-os, no ha sido levantado entre los engendrados de mujeres uno mayor que Juan el Bautista, mas el menor en el reino de los cielos, ahí está, el menor en el reino de los cielos, ahí está,
Opauo, ahí está, reino de los cielos, es mayor que Juan. O sea, reino de los cielos es iglesia, los portadores del Espíritu Santo, los que somos guiados a toda la verdad. Eso no ocurría en el antiguo pacto. El rey David, en el Salmo 51, da cuenta de que él tenía el Espíritu Santo, pero él pedía que Dios no se lo sacara. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando él había pecado con Betsabé, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo podía venir en forma no permanente. Podía venir y salir. Eran los ungidos de Jehová en el antiguo pacto. Los reyes, David y Saúl. Ahora tenemos también Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Versículo 20. Interrogado entonces por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Ahí la palabra es Bapieia tou oeu, reino de Dios. O sea, los fariseos le estaban preguntando por el reino de Dios, no por el reino de los cielos. Dice claramente ahí, interrogado entonces, versículo 20, interrogado entonces por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Respondió a ellos y dijo, no viene el reino de Dios con advertencia, ni dirán, mirad aquí o allí, porque el reino de Dios está, ¿cierto? El reino de Dios dentro de vosotros está. Cristo es el reino de Dios. Él es el que se va a sentar en el trono en la ciudad de Jerusalén y va a reinar al mundo por 1000 años. Está dentro de vosotros. Aquí estoy yo. Dentro de ustedes estoy yo. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Entonces, reino de Dios tiene que ver con los israelitas. Reino terrenal en la tierra. Reino de Dios en la tierra. Más el reino de los cielos tiene que ver con la iglesia. Juan es el del antiguo pacto. Todavía Cristo no había ido a morir a la cruz. Juan el Bautista murió por Herodes, decapitado, sin que Cristo haya muerto en la cruz todavía. Y la iglesia nace cuando Cristo muere por nuestros pecados, es puesto en un sepulcro, resucita el tercer día, viene el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí nace la iglesia. Cuando le fueron a preguntar los discípulos de Juan al Señor, dijo Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba confundido Juan, estaba a punto de ser decapitado. Hay que ponerse los zapatos de Juan. Juan estaba pensando toda mi vida, cumpliendo la ley, comiendo langostas, miel silvestre. En cambio vino el Señor. Él se juntaba con los publicanos, prostitutas, tomaba vino, siendo 100% santo, por supuesto. Pero había diferencia ahí. Entonces le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le dice a los discípulos de Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, muertos son resucitados. Y con eso les confirmaba a los discípulos de Juan que Cristo es el Rey esperado, el Mesías. Entonces se devuelven los discípulos de Juan y van hacia Juan, y el Señor dice, cuando se fueron los discípulos, le dice a los que le estaban oyendo, de cierto os digo que de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Espero haber podido demostrar, a la luz de la palabra de Dios, que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, versículo 1 al 12, no tiene relación alguna con los 144.000 israelitas sellados sobre sus frentes de Apocalipsis 7, del 1 al 8. Son ángeles enviados por Dios que ponen una señal en estos 144.000 para desarrollar un ministerio respecto del cual los frutos de ese ministerio se ven inmediatamente en la segunda parte del capítulo 7. Hay una pausa ahí entre que se están desatando los sellos y el capítulo, que en el capítulo 6 de Apocalipsis, y luego en el capítulo 8 que se desata el séptimo sello, dando paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas,
Y en esta pausa de Apocalipsis 7 se ven estos 144.000, que son 12.000 israelitas de cada una de las 12 tribus de Israel. No tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con las 10 vírgenes, porque la iglesia sí tiene que ver con las 10 vírgenes de Mateo 25, del 1 al 12. Entonces tenemos nosotros reino de los cielos, ahí está el significado, reino de Dios. Tiene que ver con el milenio. A ver si se puede acercar un poco. Sí. Reino de los cielos. 10 vírgenes, solamente 5 entraron al encuentro con el novio desposado al reino de los cielos. Las otras se quedaron a enfrentar este periodo. La tribulación, donde aquí están los 144.000. Y el contexto de los 144.000, digamos, el ambiente en que se desenvuelve es terrorífico de gran tribulación. No tiene nada que ver con la calma propia del periodo exacto en que Cristo viene a buscar a la iglesia y que está siendo enseñado a través de una parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 del 1 al 12. Los fariseos le preguntaron acerca del reino de Dios. Lucas capítulo 17 versículos 20 al 21. Reino de Dios. A ver si se... Sí, reino de Dios. Reino de Dios. Su escritura en griego original no es la misma que reino de los cielos. Reino de los cielos, 10 vírgenes. Solo 5 de ellas entraron al reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro de la epifanía, el rapto de la iglesia. 5 de ellas tomaron aceite, las otras 5 no. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2, el apóstol Pablo pregunta a los discípulos de Apolo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Tomasteis el aceite? Nuestro Dios ofrece al Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú eres un cristiano, pero que no has creído de todo corazón en el Evangelio, no te has arrepentido respecto de lo que tú serás hasta que te mueras, no lo has reconocido, que moralmente estás corrompido. Nunca has reconocido que estuviste o estás con tu alma condenada a la muerte por haber pecado. No, nunca lo reconociste, nunca te viste marchando al infierno con necesidad de ser salvo por Cristo, en una sustitución que Cristo hizo en la cruz por ti. Nunca te has visto condenado, nunca te has reconocido así, nunca te has arrepentido de tu estado judicial. Nunca has reconocido que estuviste o estás espiritualmente muerto. Si has sido salvo, no, naciste de nuevo. Pero si no has sido salvo, estás espiritualmente muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 28:32. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 8. Arrepentimiento, reconocimiento de verdad. No de la boca para afuera. Reconocimiento de todo corazón, como Dios lo manda. Y creer de todo corazón que Cristo te ha dado vida eterna cuando murió por tus pecados. Tú tienes que creer. Tú no tienes que recibir a Cristo, confesar a Cristo, entregarle tu vida a Cristo. No. Tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Si tú no crees de todo corazón que Cristo murió por tus delitos de pena de muerte para tu alma, no serás salvo. El que no creyere que Cristo murió por sus pecados, el que no creyere en el Evangelio será condenado y no habrá sido objeto del Espíritu Santo. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, habiendo oído y habiendo creído, tomasteis el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo se sumergió en ti.
el Espíritu de Cristo ahora lo tienes tú. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 7, ese sello va a ser una marca en la frente. Sellados con una marca en la frente, los 144.000. En cambio, la iglesia es sellada con el Espíritu Santo. Se sumerge el Espíritu Santo. Ese es el bautismo para la iglesia. El bautismo de Juan era la inmersión de un cuerpo de un israelita en el agua, en el Jordán. En cambio, el bautismo para la iglesia es que el Espíritu Santo se sumerge dentro. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no has tomado el aceite, si no recibisteis al Espíritu cuando creísteis, cuando dijiste que habíais creído, es porque nunca creíste y no lo recibisteis. Eres una virgen insensata sin aceite en tu vasija. Y viene Cristo y te vas a quedar. Esa es la enseñanza de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12. Que Dios te bendiga, mi querido amigo.